Hola, saludos a todos. Bienvenidos al curso de física, tema vectores, nivel preuniversitario. Bien, vamos a continuar haciendo un resumen de la clase pasada. Nosotros estuvimos estudiando la definición de lo que era un vector, un segmento de recta orientado o gráficamente representado con una flechita. Las características es que estos vectores tienen módulo, es decir, lo que mide esta flechita, la magnitud de esta flechita, nosotros le llamamos módulo. Lo representábamos con el vector dentro de unas barritas. Esto era el módulo del vector. También hablamos de la dirección del vector. La dirección viene dado por el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Este ángulo θ me va a dar la dirección del vector. Entonces, este sería la dirección del vector. ¿Correcto? Claro, un vector puede estar en esta otra disposición, por ejemplo, el vector B. Si en este caso queremos calcular la dirección, ¿quién sería? El ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Entonces, en este caso, la dirección de este vector sería todo este ángulo. Todo este ángulo sería la dirección del vector B. Dirección. ¿Correcto? Hoy vamos a continuar con el tema de vectores y vamos a aprender que con estos vectores nosotros podemos hacer operaciones. La primera operación que vamos a hacer aquí es la suma de vectores. Consideremos dos vectores, por ejemplo aquí tenemos al vector A y al vector B. Entre ellos un ángulo θ que está formando los dos vectores. Para cómo operamos estos vectores, esto va a depender de cuál es el ángulo que forma entre ellos. Claro, tenemos el primer caso. Si por ejemplo este ángulo que forma entre ellos es 0, podemos decir que no existe ninguna abertura entre A y B. Decimos, este ángulo puede ser la abertura entre A y B. Si es 0, entonces no hay ninguna abertura entre A y B. Entonces, si es así, la disposición de los vectores quedaría como esta gráfica. El vector A y el vector B. No existe ninguna abertura entre ellos. En este caso, para encontrar la resultante de estos vectores, vamos a escribir la resultante de estos vectores, simplemente sumar estos vectores algebraicamente. A más B. Y decimos que esta resultante es llamada máxima. Resultante máxima de dos vectores. Entonces, ¿cuándo decimos que la resultante de dos vectores es máxima? Cuando el ángulo entre ellos es 0 grados y nosotros sumamos algebraicamente. Claro, esta es una suma algebraica. Lo voy a escribir aquí. Esto sería entonces una suma algebraica. Veamos algunos ejemplos. Consideremos aquí un vector A de módulo 3 y un vector B de módulo 2. Si queremos calcular la resultante de estos dos vectores, simplemente hacemos la suma algebraica, el módulo del vector A más el módulo del vector B. Y esto nos daría lo siguiente, 3 más 2. Bueno, y la suma algebraica es la suma de toda la vida que nosotros conocemos y aprendimos cuando éramos pequeños. Aquí 3 más 2 sería 5. Por lo tanto, la resultante de estos dos vectores, de módulo A, 3 y B, 2, su resultante es 5. Otro ejemplo, si consideramos aquí tres vectores. El primero de módulo 2, este vector de módulo 4 y este pequeño de módulo 1 y queremos calcular su resultante. Entonces, bueno, como son vectores paralelos, todos apuntan hacia arriba, entonces su resultante sería una suma algebraica. Entonces tendríamos 2 más 4 más 1.
Y esto, bueno, de nuevo la suma algebraica. 2 más 4 son 6 y 1, 7. Por lo tanto, su resultante sería 7. Veamos aquí otro ejemplo. Si consideramos este vector de módulo 3, módulo 2 y módulo 5, pues su resultante simplemente sería la suma algebraica de estos vectores que son paralelos. Todo el mundo apunta hacia arriba. Entonces tendríamos 3 más 2 más 5. Por lo tanto, su resultante en este caso sería 10. De esa forma, encontramos la resultante de vectores cuando son paralelos. Son paralelos, estamos diciendo, cuando el ángulo entre ellos es 0 grados. Son paralelos. Y esta resultante es conocido como la resultante máxima de dos vectores. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el ángulo entre ellos es 0. Y bueno, la gráfica es que estos vectores son paralelos. Entonces, si en un problema nos dice la resultante máxima de dos vectores es tanto, nosotros escribimos esta ecuación. A más B igual al dato del problema. Ahora veamos el caso 2. ¿Qué pasaría si el ángulo entre los vectores A y B es 180? Entonces, si el ángulo es 180 grados, ¿qué significa esto? Este ángulo sería 180 grados y estaría en esta disposición. Por ejemplo, si aquí considero el vector A que apunta a la derecha, el vector B apuntaría para la izquierda. ¿Siguen siendo paralelos? Sí, pero en este caso sus direcciones son contrarias. Uno apunta a la derecha y el otro apunta a la izquierda. En este caso, para encontrar la resultante de estos vectores, nosotros hacemos una resta algebraica. Tomamos el módulo del vector A y le restamos el módulo del vector B. Y decimos que esta resultante es llamada mínima. Entonces, ¿cuándo la resultante de dos vectores es mínima? Cuando el ángulo entre ellos es 180 grados y nosotros restamos algebraicamente. Esto es una resta algebraica. ¿Cómo así resta algebraica, profesor? Bueno, es la resta de toda la vida que nosotros sabemos. Por ejemplo, yo considero aquí un vector de módulo 5 y un vector B de módulo 2. La resultante de estos vectores, bueno, son paralelos, pero uno apunta a la derecha y otro apunta a la izquierda. En este caso, la resultante sería una resta algebraica. Es decir, 5 menos 2. Por lo tanto, la resultante aquí sería 3. 5 menos 2, la resta algebraica de toda la vida que nosotros conocemos. Entonces, la resultante en este caso es 3. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo un vector aquí, vector A, de módulo 6, y un vector B, de módulo 2, entonces, en este caso, los vectores son paralelos, pero uno apunta hacia arriba, vamos a decir así, y el otro apunta hacia abajo. En este caso, su resultante, ¿cuánto sería? La resta algebraica, o sea, 6 que apunta hacia arriba, restamos el 2 que apunta hacia abajo. Entonces, si hacemos esta operación, 6 menos 2, 4. Por lo tanto, la resultante sería 4. Este otro ejemplo. Consideramos aquí un vector que mide 5. Vamos a llamar A, mide 5. Y aquí este vector B, que mide 8. Observa, el vector B es mayor que el vector A en módulo. ¿Cuánto sería entonces la resultante de estos vectores? Claro, como A apunta hacia arriba, a ese vector A, yo le voy a restar el vector B que apunta hacia abajo.
Entonces, en este caso, su resultante, ¿qué sería? 5 menos 8. La resultante sería menos 3. Alguien se preguntará, profesor, ¿por qué negativo aquí? ¿O qué significa este signo negativo? Bueno, este resultante yo lo podría escribir así. Como el módulo es un vector que mide 3, pero este signo significa que el vector se dirige hacia abajo. O sea, me quedó un vector de módulo 3, pero hacia abajo. Claro, en el ejemplo anterior nos quedó un vector de módulo 4, pero hacia arriba. ¿Por qué? Por el signo es positivo. Por lo tanto, nosotros podemos adoptar lo siguiente. Para vectores paralelos, adoptamos la siguiente convención de signos. Si un vector apunta hacia arriba, va a ser positivo. Si un vector apunta hacia abajo, tendría signo negativo. Lo mismo, si apunta a la derecha, positivo. Si apunta a la izquierda, negativo. Y bueno, si está en esta disposición, mirando hacia arriba, positivo. Mirando hacia abajo, negativo. Entonces, los signos aquí me va a indicar cuál sería la dirección de los vectores. Claro, si es vertical, hacia arriba, positivo. Si me da hacia abajo, negativo. Si es a la derecha, positivo. Si apunta a la izquierda, negativo. En este otro gráfico, si apunta hacia arriba, positivo. Para abajo, negativo. Entonces, dependiendo del signo de la resultante, nosotros podemos graficarlo siguiendo esta convención de signos. Y así nosotros podemos mezclar operaciones de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tengo un vector aquí de módulo 7, un vector aquí de módulo 5, por aquí otro vector de módulo 8 y por aquí un vector de módulo 20, exagerando un poco. Queremos saber cuál es la resultante de estos vectores. Entonces, en este caso, seguimos la convención de signos. Como los vectores son paralelos y horizontales, vamos a tomar esta convención de signos. Claro, si el vector apunta hacia la derecha, va a ser positivo, o vamos a decir, si apunta a la derecha, vamos a sumarle, y si se apunta a la izquierda, vamos a restarle. Entonces veamos. Por ejemplo, este 7 apunta a la izquierda, va a ser un número negativo, o sea, le vamos a restar. 7, como apunta a la izquierda, entonces va a ser aquí menos 7, ¿correcto? El 5 apunta a la derecha, entonces va a ser más 5. Seguimos, el 8 apunta a la derecha, va a ser más 5. Y el 20 apunta a la izquierda, va a ser menos 5. Estamos siguiendo la convención de signos. Si apunta a la derecha, positivo, y a la izquierda, negativo. Entonces, en este ejemplo, la resultante sería hacer esta operación de sumas y restas algebraica de toda la vida que nosotros conocemos. Menos 7 más 5 más 8 menos 20. Entonces, ¿cuántos tendría aquí? Veamos. Menos 7 más 5 es menos 2. Más 8 menos 20 es menos 12. Por lo tanto, la resultante nos saldría menos 14. Y de nuevo, este signo, ¿qué significa? Significa que la resultante de esos vectores es un vector que mide 14, pero con el signo negativo. La resultante entonces apuntaría a la izquierda. De esta forma, nosotros podemos calcular la resultante de los vectores cuando son paralelos. O sea, dos casos hemos visto. El caso 1, cuando el ángulo entre ellos es 0 y la resultante se llama máxima y sumamos algebraicamente. Es el primer caso. O también, segundo caso, el ángulo entre ellos es 180 grados y la resultante se llama mínima y restamos algebraicamente.